disertar y que nos van a hacer llegar su opinión, algunos propuestos por el presidente de Justicia, el senador Parrilli, y dos que son del equipo que ha redactado y ha trabajado en el desarrollo y el armado de este proyecto. Vamos a comenzar por el doctor Carlos Tambusi, abogado recibido en la UBA, secretario de primera instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente en seminarios y cursos de posgrado sobre Derecho del Consumidor y Usuarios, presidente de la Comisión de Derecho y Consumidor de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, autor de libros y artículos sobre Derecho del Consumidor en publicaciones nacionales y extranjeras. Doctor Carlos Tambusi, adelante, lo escuchamos. Acá estamos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, buenas tardes, señor presidente, senadores presentes. Agradezco esta oportunidad de poder hablar de este tema que nos fascina y nos involucra profesionalmente de corazón. Agradezco también a la profesión haber tenido la oportunidad de formar parte de esta comisión redactora que preparó el anteproyecto que estamos discutiendo. Me toca a mí hoy referirme a el tratamiento de en el anteproyecto. La Ley de Defensa del Consumidor tiene desde su formulación original un capítulo, el capítulo relativo a servicios públicos domiciliarios. Y con el tema de la mercadería, todos los en la ley. Perdón. Apaguen los micrófonos salvo el orador porque hay interferencia. Por eso yo lo pregunto. Sí, se escucha mucho ruido. Ahora estamos solucionados, parece. Les quería decir entonces que el tema de los servicios públicos nos involucra en el tratamiento de la cuestión del usuario. La ley se llama Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, y el usuario es el mismo sujeto protegido que el consumidor, con su misma debilidad estructural, y por supuesto a su respecto se aplican todos los demás derechos que están protegidos tanto en la Constitución Nacional como en la Ley de Defensa del Consumidor. De forma tal que el usuario, la única diferencia que va a tener en este punto es que su proveedor en la relación de consumo va a ser una empresa de servicios públicos y que el Estado va a tener una participación en esta relación a través de los entes reguladores que la Constitución consagró a partir del año 94 y que involucró también la participación necesaria de los usuarios en estos organismos de control. La cuestión de servicios públicos domiciliarios ha sido jerarquizada en la reforma del 2008, estableciendo que este capítulo que nos tocó considerar a la hora de la reforma se aplica en conjunto con la regulación de los servicios públicos, formando un complejo normativo de protección, y las directivas que figuran en el capítulo sexto deben ser necesariamente seguidas por los marcos regulatorios de cada servicio. Tema que además, como viene diciendo la doctrina casi unánimemente, y lo ha recogido la jurisprudencia de la Corte Suprema, tiene directa relación con calidad de vida y por eso es atinente a derechos humanos fundamentales. Ya no podemos hablar que gozar o acceder a servicios públicos tiene que ver con alguna situación suntuaria o de agregado a la calidad de vida, sino que tiene un componente directo con las posibilidades ciertas y concretas de su efectiva realización. Al tomar el capítulo sexto de la ley vigente, encaramos el trabajo en base a tres ejes que, partiendo de la base de la protección existente, la ampliaran en materia de derechos y dieran también algunas soluciones prácticas a algunos problemas que existían a la hora de hacer mérito a ese mandato constitucional de procedimientos eficaces para la solución de conflictos. La reforma del 2008 había ampliado las bocas de atención en materia de servicios públicos, de recepción de reclamos, incluyendo para este cometido tanto a los entes reguladores como a la autoridad de aplicación.
de manera tal que la autoridad administrativa de cada distrito podía recibir reclamos de servicios públicos, pero nunca estaba del todo claro y del todo delimitado cuál era el rol de la autoridad de defensa del consumidor de cada lugar y el de los entes reguladores respecto al mismo tema del servicio público sobre el cual se haya efectuado el reclamo. Entonces, primero fue necesario clarificar eso y delimitar que las empresas de servicios públicos que están controladas por los entes reciben de esta agencia estatal el control técnico prestacional, el control tarifario y básicamente también el control contractual cuando se trate de concesionar permisionarias, dado que esto resulta de una contratación a tal efecto realizada por el Estado. Quedando entonces para los organismos de consumidor de cada provincia la faceta comercial de lo que es el servicio público, la privación de uso, la interrupción del servicio, en algunos casos y demás. De manera tal que esto está ahora presente en el articulado para aclarar un conflicto de competencia que administrativamente, que es mucho más lento que lo judicial a veces, demoraban muchísimo los trámites y retrasaban ese requisito de eficacia que se pide para los procedimientos de solución de conflictos. No conformes con esto, bajo el principio de coordinación de esas competencias y bajo la facultad que el proyecto da por ley a ambas facetas, a los entes y a las autoridades de aplicación, para celebrar convenios de colaboración en este sentido, establecemos ahí la posibilidad que la primera instancia conciliatoria o una primera etapa de intento de acuerdo y de acercamiento de las partes puedan hacerlo, sea cual sea el tema, tanto uno como el otro, y en caso que fracasada resulte, sea derivada entonces para el tratamiento ya de lo que puede ser una investigación sumarial en el caso de la autoridad de aplicación o de la resolución del reclamo en el caso del ente regulador. De esta manera creo que la significación del alcance práctico de esta medida va a ser muy útil para también orientar a los usuarios, sobre todo a dónde dirigir el reclamo y después qué curso va a tener, y evitar esos pases administrativos que hacían demorar tanto tiempo y clarificar a su vez el tema definitivamente de las competencias. El otro punto donde hicimos especial hincapié para profundizar en materia protectoria fue la satisfacción del derecho a la información. Piensen que el capítulo 6 da un marco a los servicios públicos domiciliarios general y luego cada marco regulatorio, cada reglamento de reclamos de cada servicio, dado que hemos elegido en hacerlos todos por separado, tiene que seguir las previsiones de esta ley como presupuesto mínimo sin perjuicio de lo que por las particularidades de cada uno pueda innovarse o pueda ponerse de distinto en cada uno de esos procedimientos. Por eso las cosas que vamos a ver son generales. Y fíjense en la siguiente. Existía y existe en la ley vigente todavía el deber de las empresas de suministrarle al usuario el marco regulatorio del servicio y la información acerca de la prestación del servicio. Y esa debe estar a su disposición en las oficinas comerciales. Acá lo que se ha aclarado es, igual que la Ley de Defensa del Consumidor regula en otros aspectos con relación a los contratos de adhesión en el artículo 38, que esa obligación se satisface con la obligación de, a pedido del consumidor, entregarle en soporte físico ese marco regulatorio y esa información respecto del servicio, sin perjuicio de que receptando la digitalización masiva pueda aparecer ese contenido informativo requerido en la página de internet del ente que corresponda. Pero esta contemplación del soporte físico tiene que ver con algo que, por lo menos siempre digo en las oportunidades que puedo, todavía está viva, gente que no tiene familiaridad informática y que le resulta muy difícil acceder a la lectura de algo por internet, y por supuesto también tenemos el problema de la falta de la conectividad o a veces incluso de la conectividad defectuosa en la República Argentina. De esa manera entonces partimos del primer presupuesto del ejercicio de los derechos, que es su conocimiento y su conciencia
ampliando de este modo el ámbito del deber de información de las empresas y, por supuesto, del derecho consiguiente del consumidor a exigirla. El otro punto, que también es equilibrador y que también apunta a el trato equitativo y digno de alguna manera que constitucionalmente el consumidor merece, es instaurar algo que venía un poco deficitario en el capítulo 6 hoy vigente, que es el tema de la igualdad de armas, o la igualdad de trato, o la reciprocidad en algunas medidas. Fíjense que la ley tenía y tiene un principio por el cual la tasa aplicable a los recargos por mora que hagan las empresas prestadoras debe ser la misma que se le aplica a las empresas cuando tengan que devolver algo que haya sido facturado incorrectamente. Ese interés tenía una norma supletoria que dice que no podía ser mayor a 1,5 veces la tasa pasiva. Hemos eliminado ese requisito, dado que no tiene ningún sentido incluir un agravante en la tasa más baja de las tasas del mercado cuando se tratan estos supuestos. De esta manera, hacemos que no sea un negocio el recargo, que no sea una imposición gravosa el recargo, y la adecuamos a la realidad de las exigencias, que es la contemplación del costo del dinero por el paso del tiempo sin ningún otro aditamento más, sea cuando se trate de recargos por mora o cuando se trate de devolver. En esa igualdad de armas incluimos algo que preside el anteproyecto y que se habrán referido otros invitados también, que es el diálogo de fuentes y la integración normativa, en el sentido que cuando tenemos un problema en relación a un servicio público, normativamente podemos encontrar la solución en distintos ordenamientos, desde el marco regulatorio de ese servicio en particular, desde la Ley de Defensa del Consumidor, desde algunos principios del Código Civil o del derecho administrativo, y todos esos forman un bloque protectorio en el cual el intérprete o el decisor lo que puede hacer es escuchar ese diálogo de fuentes, metafóricamente hablando, y armar la protección necesaria para resolver un caso con la norma o las partes de las normas que resulten más beneficiosas para el consumidor en el caso concreto. El otro punto también que quisimos hacer especial énfasis es el tema de la actual imposición de considerar imputable a las prestadoras la interrupción del servicio, presunción que es, en latín, como decimos, iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Ese plazo era para el consumidor de 30 días que tenía para efectuar el reclamo, y era distinto al que tenía la empresa para justificar que la interrupción no le era imputable. De manera tal que ahora esto queda equiparado e incluso se agrega la obligación de no desvirtuarse que la interrupción del servicio fue imputable a la empresa prestadora, y eso sería a resultas del trámite que se genere a partir de ahí. Ese periodo de no prestación debe ser deducido, debe ser descontado de la factura como máximo hasta los 2 periodos subsiguientes, de manera tal que, salvo los cortes programados o autorizados por los entes, las interrupciones que no sean demostradas por alguna causa que no sea imputable a la empresa, tienen entonces esta consecuencia mucho más inmediata en beneficio del usuario. Y el otro detalle que también hoy contienen las facturas de los servicios, que es esa obligación legal de mencionar la inexistencia de deudas, que tiene hasta aplicaciones ambientales, porque nos permite, por ejemplo, descartar las facturas viejas, ya que tenemos la última que dice que no tenemos deuda. El proyecto lo que propone es que esa mención que aparece en las facturas y que hoy las empresas generalmente cumplen, sea una presunción que no admita prueba en contrario. Es decir, que sea casi la propia facturación del servicio un libre deuda por cada mes que llega la factura para el consumidor. Y en caso que existiera deuda, siempre en honor al derecho de la información, van a ver ustedes que el anteproyecto lo que prescribe es que la deuda se facture por separado, que figure en forma clara y con caracteres
importantes para que el consumidor la pueda ver, lo mismo que la leyenda de que no existen deudas en caso que sea el supuesto que estamos analizando. De forma tal que estamos en lo puntual del diseño de las facturas, para que vean ustedes la aplicación concreta y práctica, que muchas veces es de difícil comprensión para los usuarios. Y entonces, lamentablemente, porque no debería ser así de origen, la legislación tiene que imponer hasta diseños de algunas cosas para que la claridad sea un atributo de la información, como ha dicho la Corte Suprema interpretando los derechos del consumidor. Volviendo al trato equitativo y digno, y ya voy promediando la explicación, van a ver ustedes en el artículo 100 del proyecto la continuidad del deber empresarial de mantener el registro de reclamos para que el consumidor tenga un asiento de donde ha plasmado su queja, pero se introduce algo que no había quedado del todo claro en la formulación actual del capítulo 6, que es la obligación de la atención personalizada. Esto es interpretado muchas veces por las empresas como que es suficiente con una atención telefónica porque está personalizada. Uno llama y es atendido, entonces lo atienden personalmente a uno. Sin embargo, en muchos sectores de la doctrina hemos entendido que la atención personalizada significa, bueno, por supuesto sí atender al usuario persona, claro está, pero que sea a su vez atendido por una persona. Es decir, que las empresas mantengan oficinas comerciales donde algún ser humano que sea empleado o representante de la empresa pueda tener ese diferente contacto que hay cuando la cosa hace que intervengan las personas, a los efectos que pueda ser mucho más inmediata la orientación y la guía para el consumidor en lo que va a resultar del trámite que está presentando. Y además de eso, tomando mucho derecho público provincial, leyes como la del Chaco, leyes como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han reglamentado, se han incluido en ese artículo 100 las esperas. Hay leyes de esperas en nuestro derecho del consumidor local que regulan el tiempo máximo que tiene que esperar el consumidor para ser atendido, atendiendo esa asimetría que existe entre las bocas de atención que ofrecen los proveedores cuando hay que vender o promocionar productos, que siempre es muy superior a aquellas ventanillas abiertas para presentar los reclamos. Y también, por supuesto, la atención telefónica, en donde muchas veces cuando hay cortes masivos, muchas veces cuando hay algún problema generalizado, nos es absolutamente difícil o casi imposible comunicar, o aún en tiempos normales recibimos, al intentar esa comunicación, mensajes publicitarios, sugerencias, pasajes de interno a interno o de opciones a opciones. Entonces, tomando esas cuestiones que ya han sido precisadas en el derecho público local, además de los tiempos máximos, existe en el anteproyecto la prohibición legal de suministrar la atención condicionada al suministro de datos. ¿Cuántas veces tenemos que identificarnos ante el operador o ante el robot que nos atiende? Tratándose de servicios públicos hay un factor diferencial con respecto a los demás servicios, entonces la prescripción del anteproyecto es que esa atención sea las 24 horas, efectiva y cierta, que atiendan a cualquier hora. Sí. Doctor, disculpe, vamos redondeando por el tiempo. Sí, un minuto más. Y finalmente, las normas que prohíben la emisión de publicidad o de ofertas mientras se realiza el reclamo y la conservación de esas grabaciones que siempre no se anuncian que va a ser grabada para que de alguna manera después el consumidor, si el plazo llega a mayores, pueda tener la posibilidad de acceder por vía judicial y el principio de las cargas dinámicas de la prueba al contenido de ese reclamo que constituyó alguna posición jurídica en el curso del eventual futuro litigio. Como verán entonces, esos son los tres ejes. Recomiendo una lectura comparativa, son pocos artículos, tener a mano la propuesta y tener a mano el texto de la legislación vigente para comprender la verdadera dimensión del ensanche de derechos y de la practicidad que aporta en la vida de los entes y de las oficinas públicas la propuesta de la reforma. Muchísimas gracias y quedo atento a la continuidad de la exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor. La idea